Bien, chicos y chicas, pues en esta ocasión vamos a iniciar un tema nuevo, ¿verdad? Allí lo están viendo ustedes en la pantalla, la respiración celular y la fotosíntesis. Pero en el caso de nosotros, solo vamos a hablar acerca de la respiración celular. Eso es lo que nos ocupa ver a nosotros en esta clase. Vamos a hablar acerca de la respiración celular. Ayúdame a leer, por favor, Mili, el primer párrafo. Ya hemos visto. Ya hemos visto que todos los seres vivos necesitan materia y energía. Sabemos que es la célula la encargada de obtener esa energía mediante las reacciones catabólicas y que es la célula la encargada de fabricar la materia mediante los procesos anabólicos. Muy bien. Reacciones catabólicas, ¿verdad? Y procesos anabólicos. Degradar para construir. Desarmar para reconstruir. Es así como funciona nuestro metabolismo. Y como ya sabemos nosotros, la célula, dice aquí, es la encargada de obtener la energía. Gracias. Merari, si me ayudas con la definición de respiración celular, por favor. ¿Lo puede acercar un poquito, profe? Por favor. Ahí. Ok. Dice, respiración celular, en el cual la célula es capaz de obtener energía de las moléculas como glúcidos fundamentales, glucosa, lípidos y en caso de necesidades de proteínas. Este proceso tiene lugar en la mitocondria y las realizamos todos los seres vivos, normalmente en presencia de oxígeno. Muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos decir que este asunto de la respiración es un asunto fundamental para nosotros. ¿En dónde se lleva a cabo la respiración celular? En la mitocondria. Y en la mayoría de los casos, o normalmente, se hace en presencia de oxígeno. Muchachos, hablar de la respiración es tan sencillo como inhalar y exhalar, pero hoy lo tenemos que ver desde un punto de vista bioquímico. Y ustedes deben saber que para eso, ¿verdad? Existe una serie de reacciones que vamos a estar analizando a lo largo de todas estas clases. Y yo quiero presentarles a ustedes un diagrama, ¿verdad? Si se alcanza a ver allí. ¿Lo alcanzan a ver? Voy a pedirle por favor a Mili que en este momento les comparta el archivo. Ahí les va a llegar a su número, ¿verdad? Esta misma imagen. Y vean ustedes todo lo que implica el proceso de la respiración celular. Ahí tenemos nosotros el proceso, por ejemplo, la glucólisis, ¿verdad? Tenemos también nosotros lo que es el ciclo de Krebs, ¿verdad? Y finalmente lo que tiene que ver con la tercera etapa ya para concluir, lo que se conoce como la cadena respiratoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para nosotros es muy simple decir, bueno, respirar, tan fácil como inhalo y exhalo. Pero todo eso conlleva una serie de reacciones y es nuestro deber como partícipes de esta área que nosotros podamos conocer todos y cada uno de los procesos. Posiblemente a más de uno le está inquietando todos esos nombres, esos términos, pero precisamente eso es lo apasionante de esta materia, la bioquímica, porque aquí vemos nosotros culminado, ¿verdad? Todo lo que hemos nosotros recibido, de lo que nos hemos apropiado. Aquí nos vamos a dar cuenta
realmente si lo dominamos o nos hace falta más profundizar acerca de los procesos químicos y acerca de los procesos biológicos. Y ahí está, básicamente este diagrama es lo que vamos a comenzar a ver a partir de estas clases y en lo que se resume el proceso de la respiración celular. Tengo otro diagrama. Aquí ustedes ven el proceso de la glucólisis, conversión del ácido pirúvico en acetilcoenzima A para poder ingresar a lo que es el ciclo de Krebs. Y entonces ustedes empiezan a ver aquí términos como ATP, ¿verdad? Comienzan a ver términos como NADH y acá la traducción, por ejemplo, 2 NADH son igual a 8 moléculas de ATP dentro de la glucólisis, ¿verdad? Y al final, si ustedes recuerdan, dijimos que en todo el proceso se obtienen 38 moléculas de ATP. Y aquí el mismo libro dice que hay una ganancia neta de 36 moléculas de ATP. Ya se los había explicado el por qué se dice 38 y el por qué se dice 36. Pero si alguno no lo recuerda, lo vamos a reconsiderar para que ya quede grabado y ustedes lo recuerden. Dijimos que 38 moléculas es el producto final. Si nosotros contabilizamos la inversión, lo que se invirtió al principio, serán 38. Si nosotros descontamos las 2 moléculas que se invirtieron al principio, pues entonces solamente contabilizamos 36 moléculas de ATP, que es la ganancia de todo este proceso. Bueno, pues vamos a retomar la presentación y ahí está. Se lleva a cabo en las mitocondrias. Entonces, ahí se habla de la fotosíntesis. No vamos a hablar de la fotosíntesis, solamente retomar la fotosíntesis como un proceso, ¿verdad? Complementario, en este caso de lo que es la respiración celular. Algunos términos que nosotros necesitamos conocer para comprender de mejor manera este tema. Ayúdame a leer, por favor, vi por ahí a Yaret. No, América. Todo el texto, profe, usted me dice. ¿No te escucho? Digo que sí, todo el texto. O usted 2 me párrafos, dice. hija. Ok. Dice, para que puedas entender mejor todo lo que vamos a contarte, debemos repasar unos conceptos básicos. Todos estos procesos que vamos a ver son reacciones químicas enlazadas. Es decir, el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente, de manera que si se detiene una reacción, lo hacen todas. Gracias. Como ustedes ven, allí toda la cadena, el proceso, ¿verdad? Se nos fue describiendo. Dijimos, es un conjunto de reacciones químicas en donde el producto de una reacción da origen para iniciar una nueva reacción. Es decir, tengo un reactivo, se generó un producto, ese producto me va a servir para iniciar el otro proceso. Y aquí, al que inicia, se le llama el sustrato, ¿verdad? Se le conoce con el nombre de sustrato. Muy bien. Avanzamos. Por favor, Daniel García, ¿me ayudas a leer? Sí, profe.
los últimos 3 párrafos. 2. 2, ok. Para que muchas de estas reacciones se lleven a cabo necesitamos energía, pero una energía química que viene empaquetada en una molécula que vas a oír mucho, el ATP. El ATP es un ácido nucleico. ¿Lo recuerdas del tema 1? Se trata del adenosín, T-trifosfato. La P viene del fosfato. Esta molécula guarda una gran cantidad de energía en los enlaces de sus grupos fosfato, que se libera al romperlos. Muy bien. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Bastante entendible. Yo ya les había explicado un poquito acerca del ATP. Les dije que el ATP para mí es una moneda energética, ¿verdad? Yo le meto ATP a mi máquina y entonces mi máquina produce un trabajo, realiza una actividad. Aquí dice que nosotros necesitamos energía y esa energía la vamos a obtener, la vamos a metabolizar en forma de ATP, que por sus siglas ya se ha explicado aquí, ya se ha leído, significa adenosín trifosfato. Y como lo vimos en la imagen, el objetivo de todo este proceso es que al final usted pueda entender cómo llegamos a juntar, cómo llegamos a acumular o cómo llegamos a obtener esas 38 moléculas que yo necesito como individuo, que la célula necesita también como unidad funcional para poder realizar todas sus funciones. Muy bien, ayúdame Mili con el último párrafo. Además, esta energía la puede perder poco a poco, ya que puede perder los P uno a uno. Cuando decimos que el catabolismo fabrica energía, nos referimos a la fábrica de moléculas de ATP. Muy bien. Dice que se puede perder el fosfato de uno en uno, es decir, si era ATP, adenosín 3 fosfatos, adenosín trifosfato, y se pierde uno, ya no va a ser adenosín trifosfato, ahora va a ser ADP, adenosín difosfato. Y todos estos procesos, de acuerdo a lo que dice aquí, todos estos procesos tienen una única finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? La construcción de energía, la obtención de energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. ¿Sale? Y ahí tienen la molécula. Muy bien. Seguimos. Brian, por favor. El DADH es un coenzima, es decir, es un elemento que sin participar directamente en la reacción le hace posible captando y cediendo electrones. Se dice que tiene un poder reductor porque en un momento determinado cede electrones a otra molécula y la reduce. Muy bien. ¿Sigo? Permíteme. Cuando veíamos nosotros el balanceo de ecuaciones que nos hizo favor de explicar este muchacho Pedro, ¿se acuerdan? El método redox, había un elemento que se oxidaba y había un elemento que se reducía. Por eso les digo, todos esos términos, si usted no está familiarizado con esos términos, puede empezar a ver esto como, ¿en qué lenguaje me están hablando? No, no es algo que ustedes desconozcan. Simplemente, les vuelvo a repetir, llegamos al momento cumbre donde se enlazan ya todos los conocimientos previos de química y todos los conocimientos previos también de biología. Muy bien, entonces el NADH ya se nos dijo qué es y aquí se los presento. Miren, está presente. Por eso es importante que usted sepa y entienda, o más bien asimile el concepto de NADH.
¿Sale? Seguimos. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Adelante. Esto es los coenzimas, ¿verdad? Esto de los coenzimas. Esto de los coenzimas parece difícil. Vamos a tratar de explicártelo de la forma más sencilla posible. Cuando una molécula se oxida, pierde electrones. Cuando se reduce, los gana. Pensarás que a los electrones es difícil seguirles la pista, y lo es, pero vamos a utilizar un truco que nos puede servir. Muy Los bien. electrones, ¿hasta ahí? Espérame. Dos precisiones para que ustedes, por si ya se habían olvidado. Dice que cuando un elemento pierde electrones, ¿verdad? Entonces hablamos nosotros que se oxidó, ¿verdad? Oxidación es la pérdida de electrones y reducción es la ganancia de electrones. Ahora, ¿cómo voy a saber ya dentro de las moléculas si esa molécula se oxidó o si esa molécula se redujo? Viene la traducción. Adelante, Mili. Los electrones suelen ir acompañados de un protón H+. La unión de E- y H+ constituye un átomo de hidrógeno. A los átomos de hidrógeno es más fácil seguirles la pista. El coenzima que presenta más átomos de hidrógeno está reducido. En realidad tiene más electrones con pareja, eso sí. Muy bien. Veamos ahí. Espérame. Dice aquí, esto es importante para que ustedes lo entiendan. El coenzima que presenta más átomos de hidrógeno está reducido. Es decir, en realidad tiene más electrones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver para entender esta tablita. Adelante, Mili. Veamos en una tabla cómo se puede presentar los coenzimas oxidados y reducidos. Veremos los tres más comunes que aparecen en el metabolismo. Coenzimas, óxido y reducido. Óxido NAD más FAD NADP. Reducido NADH FADH2 NADPH. Muy bien. Profe, ¿copiamos esa tablita? ¿Ah? ¿Copiamos la tablita? Pues si ustedes gustan para poder repasar, ¿verdad? Dice, ahí lo encerré. El coenzima que presenta más átomos de hidrógeno, entonces está reducido. El NAD, en comparación con el NADH, el que tiene el átomo de hidrógeno es el NADH, por lo tanto es el componente, ¿verdad? Que en este caso se encuentra reducido. Se encuentra reducido. Y así sucesivamente el FAD y el NADP. ¿Sale? Más adelante vamos a descifrar qué significan esas siglas. No se apuren todavía. Ahorita lo que quiero que quede claro es cuando estoy hablando de una sustancia oxidada y de una sustancia reducida. ¿Me explico? Muy bien. Ahí, como les digo, habla un poquito de Profe, ¿le puede regresar a la tablita, por favor? habla un poquito de ¿O alguien lo copió? ¿Que me lo pase? Yo lo copié. Te mando la captura, Merari. Aquí una curiosidad que vale la pena compartir con ustedes. ¿Me ayudas, Merari, a leer, por favor?
Dice, ¿sabes por qué las hojas de las plantas caducifolias se vuelven marrones antes de caerse en otoño? El color verde de las hojas se debe a la presencia de clorofila, que es un pigmento de color verde, pero en los fotosistemas existen otros pigmentos como la xantofilia. En otoño la intensidad de la luz disminuye al llegar los rayos solares más oblicuos. Esto hace que deje de fabricarse la clorofila y entonces se hace visible los otros pigmentos que dan colores marrones y amarillos. Muy bien, gracias. Entonces, ahí queda como dato curioso, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿por qué es importante entonces la fotosíntesis para nosotros? Véase la fotosíntesis como un proceso recíproco, ¿verdad? Hay un intercambio. Voy a tratar de ilustrarlo aquí. Muy bien. Y entonces, yo como ser humano le proporciono a los árboles el CO2, elemento que ellos necesitan para realizar la fotosíntesis. Y en el caso de los árboles, ¿verdad? Este proceso lo obtiene mediante la fotosíntesis. Ahí está la reacción de la fotosíntesis, que es CO2 más H2O más energía del sol. Va a producir este elemento que para mí es importante. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cuál es, de qué molécula se trata aquí? La glucosa. Muy bien. En otras palabras, las plantas a mí me proporcionan la glucosa más el oxígeno, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta este proceso recíproco. No porque vayamos a hablar de la fotosíntesis, pero no podemos hablar de la respiración sin tomar en cuenta a las plantas. Esa es la importancia biológica, ¿sale? Ahí está ya completa. Entonces se libera el oxígeno lo aprovechamos, consume dióxido de carbono, transforma la materia inorgánica en orgánica, que en este caso para nosotros se traduce en glucosa. Y una vez ya con este preámbulo, ¿verdad? Ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la respiración celular. Muy bien, ayúdame a leer, por favor, Brian. Los seres vivos. Los seres vivos necesitamos materia para obtener energía. Esta materia puede provenir del exterior. Es el caso de los heterótrofos, o ser fabricada por ellos mismos. ¿Qué sería el caso de los autótrofos? El caso es que una vez que tenemos glucosa podemos poner en marcha la máquina de respiración celular. Muy bien, gracias. Mili, por favor. La respiración celular tiene lugar en la mitocondria. Este orgánulo que ya conoces presenta una doble membrana de manera que la membrana interna se introduce hacia la matriz o espacio interno formando las crestas mitocondriales hasta CO2. Para que puedas entender el significado de oxidación, lo podríamos considerar como algo parecido a una combustión. Cuando quemamos un trozo de madera, extraemos la energía que contiene, en este caso en forma de calor, y se libera CO2. Pues bien, en la célula ocurre algo parecido. Se oxidan las moléculas, se obtiene energía, en este caso en forma de ATP y se libera CO2. Muy bien, gracias.
Bien, entonces aquí ya me está marcando que nos queda poco tiempo. Entonces voy a dar unas precisiones. ¿En dónde se lleva a cabo? En la mitocondria. ¿Cómo está constituida la mitocondria? Sabemos que ahí se produce la energía, tiene una doble membrana, tiene una matriz y dentro de la matriz están las crestas mitocondriales. Y entonces ahí dice es un proceso en donde la materia orgánica se oxida y se produce el dióxido de carbono. Es una reacción de combustión, combustible más oxígeno, da o produce dióxido de carbono y en el caso de nosotros, agua en forma de vapor. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar porque el tiempo no nos va a dar y espero que hayamos avanzado. Voy a dejar de grabar y si hubiera alguna duda, ya lo comentamos. Dejo de grabar.